Hola Felipe, ¿cómo anda, Hola, ¿qué tal, campeón? Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien, un año después, pandemia mediante. ¿Cómo ha sido este año? Y ha sido un año interesante, un año de mucho trabajo virtual, fundamentalmente, pero activo, de escritura de un nuevo libro que estoy trabajando, que es un libro sobre la historia de las calles de Buenos Aires, así que bastante intenso, por suerte, y bueno, hay mucha clase por streaming también, ¿no es cierto? Claro, claro. Supongo que en este año y medio, casi dos de pandemia, el streaming se terminó para todos ustedes de fortalecer, sobre todo para vos, que también Sí, cultivaste de siempre este formato, ¿no? sí, para mí no era una novedad, pero estos 2 años fue como la práctica corriente, ¿no? Cotidiana, que la verdad que tiene sus ventajas también, ¿no? Te permite llegar a lugares donde no llegarías, y cierta simultaneidad con mucha gente, así que Sí, yo creo que eso se va a quedar seguramente, ¿no? Más claro, allá claro. del gusto por la presencialidad, por supuesto, ¿no? Sí, sí, lo hablábamos el año pasado con Stan River, con Rolón, etcétera. Es cierto, se va a quedar. Ahora, ¿qué extrañaste, si es que extrañaste algo, digo, de tu trabajo en este periodo de pandemia, en estos 2 años? Y mucho a la gente, el contacto con la gente, ¿no? El calor humano, la cosa del mano a mano, el verle la cara a la gente cuando estás hablando, porque acá le estás hablando a una cámara, un micrófono, ¿no? Es Claro, una cosa media rara. Pero bueno, cuando uno está enfrente de un auditorio, están las sensaciones, las miradas cómplices, las sonrisas, todo ese tipo de cosas que son tan fundamentales para nosotros cuando damos una charla, ¿no? sí, yo lo puedo atestiguar, porque en estos años del ciclo Planeta en Mendoza, que vos siempre tuviste asistencia perfecta, yo podría decir que sos la estrella del ciclo porque no faltaste nunca. Hemos llenado estadio con vos, y era un calor Eh, popular, parecía una cancha de fútbol, y bueno, el año pasado lo tuvimos que interrumpir, pero realmente sí. Aparte vos sos una cosa rara, pues sos un intelectual, un historiador, un tipo que hace libros, no es que jugué al fútbol ni nada, y eh, llenás estadio, raro, ¿no? sí, muy raro, es muy raro y siempre muy agradecido a la gente de Mendoza, de Las Heras, ¿no? Que han sido tan generosos, tan cálidos. La verdad que era para mí, y supongo que para vos también, muy emocionante llegar Sí, a un estadio tan repleto de gente, de tan variadas edades, de tan claro. variados niveles sociales, ¿no? Muy emocionante, muy lindo, muy hermoso. Afortunadamente, al tenerte todos estos años acá, me gustaría hacer un pequeño repaso, porque tu relación con Mendoza, además de la gente que te ha ido a ver, que después hacía largas colas para comprar tus libros, bueno, has participado incluso cosas muy, muy puntuales. Mira, estaba a ver si puedo recordar alguno de los libros. Recordaba por ejemplo, este libro, que es el que hiciste del vino, ¿no? Sí. Al gran pueblo argentino saludo. Es decir, además de tus libros, vos terminaste también contribuyendo a la historia de nosotros los mendocinos, ¿no? Sí, ese fue un libro hermoso, que me encargó la Unión Vitivinícola Argentina, una idea del querido amigo José Pepe Zucardi, que una noche charlando me dijo: hay que escribir la historia del vino, hay que escribir la historia de esta épica que es el vino argentino. Y bueno, y para mí fue hermoso meterme en ese mundo de que la verdad que conocía muy poco, y fueron año y medio de investigación, de meterme, de tomar contacto con gente muy valiosa en el ambiente de la investigación del vino, de su historia, gente como Pablo Lacoste y otra Claro, gente que ha trabajado muchísimo sobre el tema, que fueron muy generosos conmigo, que me ayudaron mucho a meterme en ese mundo apasionante, ¿no? De una historia que es, si querés, la primera industria argentina prácticamente, ¿no? El vino, una de las primeras industrias locales, y que tiene tanta épica, ¿no? Que es una claro. industria donde hay tanto para arriesgar a largo plazo, donde hay mucha historia familiar, ¿no? Mucho trabajador, mucha familia trabajadora, bueno, la conformación de un paisaje, ¿no? Los cambios que produjo la llegada de la inmigración, del ferrocarril, Claro. eh, todo lo que significó la llegada de las cepas con Puget, ¿no? Aimé Puget, este personaje tan interesante que nos trajo el Merlot, el Cabernet Sauvignon y el Malbec, por supuesto, que Claro. es
hoy en día nuestra cepa identitaria. Así que para mí fue fascinante hacer ese libro que me gustó mucho hacerlo, ¿no? En el año 2014. Una historia que nos liga también, Felipe, a Sarmiento, porque Sarmiento tuvo Sí, mucho que ver con eso, con la Quinta Agronómica, y a San Martín, porque San Martín era un gran, un gran bebedor, ¿no? Un tipo que le encantaba hacerlo acá, bueno, tuvo sus viñas en Mendoza, sí, y después en Europa también se jactaba de sus conocimientos. totalmente. Fue una persona que además fue un gran, como hemos hablado tantas veces, Andrés, un gran gobernador de Cuyo, que se ocupó particularmente de Mendoza, y que él observó la gran tarea de los huarpes, ¿no? En torno a la irrigación, a los canales, en una zona semidesértica como es Mendoza. Y cuando él llega a Mendoza, él viene con una mirada completamente distinta y con un panorama completamente diferente, porque él viene a una provincia que está planeando un cruce colaborativo con un país que tiene un gobierno patriota y al poco tiempo cae Chile en manos españolas nuevamente y tiene que reorganizar la provincia porque se cierra el mercado agropecuario, ¿no? La Ujú. principal actividad económica de Mendoza era la exportación de ganado en pie, y empieza ahí entonces a ver cómo podía recomponer la economía y le da muchísima importancia a la agricultura y particularmente a la vitivinicultura, que como bien decís era un hombre que sabía de vinos, que valoraba el buen vino, y bueno, y Sarmiento que por supuesto en estas circunstancias del exilio en Chile, donde él va a escribir Facundo, entre otras cosas, va a conocer a Aimé Pouget, Michel Aimé Pouget, que era un exiliado republicano francés, un tipo muy interesante, que había hecho la Quinta Agronómica en Santiago, y él quiere que eso se haga en Argentina, y lo plantea para hacer en Mendoza y en San Juan, ¿no? Y ahí es donde entonces se plantan los primeros sarmientos de las vides que son hoy orgullo argentino, como por ejemplo el Malbec, ¿no es cierto? Claro. Vos hablabas de Chile y estaba pensando porque ahora se repiten algunas cosas. Eh, Me da la impresión, vos, eso te lo pregunto a vos que sabes más que yo, en esa época de exilios y de luchas intestinas, los dos países que más interactuaban con los exiliados eran a izquierda y a derecha, Chile y Uruguay, ¿no es cierto? Ay, Más que los otros. Sobre sí, todo en la época rosa, algunos iban al Uruguay, por sí, ejemplo, Sarmiento y Alberdi se iban a Chile y exacto. sigue habiendo hoy un arco, ¿no? Izquierda y derecha del país, ¿no? Con estos dos pueblos Sí, hermanos. sí, sí, bueno, fueron un poco menos Bolivia, ¿no? Fíjate que Mitre, por ejemplo, se va a Bolivia en algún momento, a lo que era, Paraguay también, claro. claro. Y claro, Paraguay para los más del bando federal, como el caso de Claro, Artigas, ¿no? Que claro. pasa nada más y nada menos que 30 años de exilio hasta su muerte en Paraguay. Pero evidentemente Montevideo fue, bueno, la llamada Nueva Troya, ¿no? Donde estaban todos estos personajes desde Florencio Varela, Mármol, Alberdi, en un momento que esto va a pasar a Chile, Echeverría, bueno, tantos, ¿no? Notables exiliados en Montevideo. Y del lado chileno, nada más y nada menos que Sarmiento y Alberdi peleándose, ¿no? Claro, Discutiendo claro, con el nivel de las polémicas de aquel momento, que uno claro, extraña tanto en esta claro. chatura que tenemos hoy, de dos tipos que discutían con libros, ¿no? Que uno escribía la 101 y el otro las cartas quillotanas, o sea, para discutir, cada uno escribía un libro sobre temas tremendamente profundos, como era la organización nacional, el futuro del país, qué modelo económico y social había que aplicar para la República, esos debates fantásticos entre estos dos tipos increíbles que fueron Sarmiento y Alberdi, ¿no? Claro, o los bandos en algún momento se tiraban por la cabeza, uno con el Facundo y otro con el Martín Fierro. Estamos hablando de dos monumentos mundiales, te diría, ¿no? Que parecen historia de otro país, ¿no? Totalmente, fíjate qué interesante lo que decís, porque esos libros que uno podría decir fundacionales o que han traído así como una marca muy fuerte en la literatura argentina, el Facundo y el Fierro, se escriben contra gobiernos, ¿no? Claro. Claramente el Facundo contra Rosas y el Martín Fierro contra Sarmiento y contra el modelo mitrista, al punto tal que Sarmiento le pone precio a la cabeza de Hernández, ¿no? Que termina el libro en el exilio de Santa Ana do Livramento, en Brasil.
Así que es interesante como estos dos libros modélicos, dos libros geniales, realmente fantásticos, ¿no? Que tanto le preocupaban a Borges y que Borges optaba por el Facundo, ¿no? Decía Claro, que si nuestro país hubiera elegido como libro insignia al Facundo, otro hubiera sido nuestro destino, ¿no? En su claro. mirada particular, muy antirrosista, lógicamente, de la historia argentina, ¿no es cierto? Pero son dos libros imprescindibles, no leídos lo suficiente, me parece a mí, en estos tiempos. Se habla de ellos casi desde la solapa, ¿no? Claro, claro, Yo creo claro. que los anti-sarmientinos, lo hemos conversado alguna vez, y los post-sarmientinos tienen en común no haber leído a Sarmiento. Claro, Entonces, se tiran claro, con frases, ¿viste? claro, No, claro. no ahorres sangre de gaucho, o el padre Claro, del aula, sí, y en el medio hay un tipo, bueno, extraordinariamente interesante, contradictorio, con el que te puedes pelear, con el que te puedes amigar, porque ha dejado nada más y nada menos que 50 tomos de sus obras completas, o sea claro. que material para discutir hay, ¿no? El fragor político fue dando, fue dándole mecha a las plumas. Llegamos más o menos hasta la época de Jaureche, de Scalabrini, bueno, ingenieros, toda esa gente, pero después me cuesta encontrar así autores fundamentales motivados por la política que hubieran dado algunos libros que podamos rescatar hoy. ¿Te recordás alguno más o menos reciente? Sí, bueno, yo creo que ahí tenés una línea muy interesante de autores en los 60 que, dejando un poco, si situamos todavía los últimos escritos de Scalabrini en los 50, yo creo que en los 60 tenés algunos ensayistas muy interesantes que fueron literatos, pero también se metieron en política, como el caso de Marechal, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, O el caso de Sábato, o el caso de Walsh, ¿no? De Rodolfo Walsh. claro, Eh, Gente que mezcló literatura y política y que en el caso de Walsh para mí creó un género, ¿no? Porque el libro Operación Masacre es un claro, poco anterior al famoso libro de Truman Capote, A Sangre Fría. claro, Este claro. sería el periodismo de investigación o una cosa por el estilo, ¿no? La literatura de investigación. Eh, pero es cierto, después esa intensidad baja, y no tiene la potencia que tuvo en otros momentos, ¿no? Sí, me da la impresión de que hoy, digamos, si lo vemos y lo apoyamos en lo institucional, sea contemporáneo o sea un poquito hacia atrás, hoy creo que la antorcha la llevan ustedes, los historiadores, o algunos periodistas o investigadores periodísticos que han hecho libros buenos, qué sé yo, Mario O'Donnell, etcétera. Sí, Me parece que está más corrido de la literatura hacia ustedes, ¿no? Los historiadores o los ensayistas de ese tipo, ¿no? Más cercanos. sí, sí, yo creo que hay bueno, una camada de producción que quizá no tenga la llegada a la editorial. Hay mucha producción de papers de historia, de análisis de la década del 60, del 70, de los 80, que se está haciendo por suerte, ¿no? En las universidades, donde va creciendo el estudio de la historia contemporánea que tanto necesitamos, ¿no? Pero es cierto lo que decís, me parece que también hay una devaluación del debate, ¿no? El debate, no hay mucho espacio del debate, ¿no? No, no hay debate. Cuando uno ve un programa de televisión hay pelea, pero no hay debate, ¿no? Entonces por eso uno extraña esta gente como estos debates, históricos debates parlamentarios, ¿no? O históricos debates de intelectuales, como dijimos antes, de la talla de Alberdi y de Sarmiento, ¿no? Que discutían con argumentos y no necesariamente con respeto, porque también hay Sí, se mataban. insultos, Sí, tanto en las cartas quillotanas como en las 101 hay insultos, pero sí con mucho nivel, evidentemente, ¿no? claro. Hablando de eso que no hay debate, yo el otro día veía tu programa de tele en la TV pública, Archivo General de la Emoción, Sí, capítulo que le dedicaba a los 70, sí, y me daba mucha nostalgia. Primero porque había, no sé, 4 o 5% de pobreza en el país, pero vos exactamente. decías, no se hablaba de política. Y si se hablaba, es decir, nos podíamos sentar en la mesa de café a hablar. Hoy no se habla porque los bandos son tan irreductibles que cuando te juntás con los que piensan como vos es para despotricar contra los otros, y con los otros no podés Exactamente. hablar. ¿Qué Es pasa? tremendo. Sí, yo en ese sentido decía, ¿no? Que había siempre,
y esto tiene mucho que ver con recuerdos que uno tiene, yo era chico en esa época, pero había una escasa rispidez en ese sentido y había algún tío peronista, algún tío radical o el abuelo anarquista o lo que sea, pero eso no impedía que la familia tuviera sus momentos de diálogo, de Claro, compartir y cosas que están por encima, ¿no? Como los valores de la amistad, los valores de las ganas de verse, que hoy en día aparecen en riesgo, como bien decís, porque termina ocurriendo que decís, bueno, al final mejor no me encuentro, pues nos vamos a terminar peleando. Y ahí hay una pérdida de oportunidad de diálogo, ¿no? De cada uno decir lo que siente sin que eso implique la anulación del otro, porque un poco lo que está pasando es la anulación del pensamiento del otro, ¿no? claro. O se piensa como yo pienso o no se piensa. Y eso es devaluar el pensamiento y devaluar la opinión ajena, porque hay una cosa muy nuestra que es muy fea, que cuando el otro habla se le dice, estás totalmente equivocado, vos estás Claro, totalmente equivocado. claro, En vez de decir no estoy de acuerdo con vos, ¿no? claro, Sí, claro, estás totalmente equivocado. No estoy de acuerdo. Yo tengo otra forma de ver, mirá, vos pensás esto, yo pienso esto. No necesariamente nos vamos a tener que poner de acuerdo, pero bueno, pueden circular las dos posturas sin que nos matemos ni que no nos veamos nunca más y que se acaben los asados entre amigos por claro, estos motivos, ¿no? claro. Como decís vos, Felipe, siguiendo con esto, no solo se ha acabado el diálogo, sino que se ha acabado el disfrute de la política. Yo me Claro, recuerdo que en aquella época yo me sentaba a escucharlo a mis viejos y a mi abuelo, que mi abuelo fue amigo del general Valle en algún momento, y me encantaba escucharlo de política. Hoy la política se sufre, así estés con los tuyos, pues si te juntás con los exactamente. tuyos es para insultar, entonces hoy ya no se disfruta para nada la política, solo se sufre, ¿no? Sí, sí, yo creo que era muy lindo. También tiene que ver con la pérdida de la capacidad de escucha, ¿no? De esta sociedad, donde hay una ansia de protagonismo en las conversaciones a veces insoportable, ¿no? Donde hay una autorreferencialidad. Yo siempre digo este ejemplo de, ayer fui al médico, yo también, ¿no? Bueno, esperá que te cuente mi médico. Claro, claro, Después me contás el tuyo. Digamos, hay una especie de que si yo no protagonizo la conversación, me aburro. claro, Entonces ahí hay un problema, ¿no? de comunicación y en este sentido este yoísmo tan fuerte claro. conspira contra el diálogo, porque verdaderamente uno se lo piensa muy bien para volver a encontrarse con esa persona que solamente va a hablar ella y no te va a escuchar a vos, ¿no? Y esto Claro, está pasando mucho, a mí me parece que pasa claro, mucho, ¿no? La falta de paciencia, la falta de capacidad de escucha, de qué tiene para decir el otro, qué puedes aprender, ¿no? Nos está pasando bastante esto, ¿no? Esta claro, cuestión de me aburro, ¿no? claro, De la inmediatez, muy una vida, te diría una vida en redes, ¿no? claro. Una vida en Twitter sería. No, y como decís vos, el yoísmo, por eso estamos en la época de los selfies. Soy yo, Ah, ¿eh? Si voy exacto. a París, importo más yo que la Torre Eiffel que está atrás, Y ¿viste? además este viaje para mostrar, ¿no? Esta Claro, sensación del momento de estar en el lugar más preocupado por la foto que por disfrutar sí, el lugar donde estás. Qué sé yo, cuando hay unas muy lindas fotos, una que ganó un premio de la cantidad de cámaras sacándole fotos a la Gioconda, ¿no? En vez de mirar el cuadro, ¿no? sí, 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 ¿Qué tiene de particular sacar una foto a la Gioconda es la pintura más reproducida en el mundo? Pero sí, yo saqué la foto de la claro, Gioconda y hay claro, 500 manos, es una foto espectacular que la habrás visto, 500 manos sí, así. sí, Este, y esa gente no está viendo el cuadro, no está mirando el cuadro, ¿no? Se está perdiendo ese momento porque le tiene que contar y tiene que decirle, mira, yo estoy en París y vos no, porque claro, un poco la gracia es esa, ¿no? Estoy en Disney y vos no, vos estás claro. andás a saber dónde. Es un poco una locura que estamos viviendo en este sentido, ¿no? A mí me pasó, Felipe, yo pasé frente a la Gioconda, pero aunque hubiera querido mirarla, no había posibilidad, porque era una Exactamente, marea de gente con cámara y de japoneses que te va arriando, entonces pasás así como una exhalación, exactamente. aunque A mí quieras me mirarla, pasó, no, sí, sí, claro, me pasó que sí, que la vi, bueno, fui muchas veces, por suerte, pues ya la tengo vista, pero vas y no la ves, no la claro, puedes ver, claro, efectivamente. te van Y arriando, además que sentís claramente que a la mayoría de esa gente no le importa la Gioconda. O sea, no le interesa la Gioconda, es la foto de la Gioconda, ¿no? claro, Que son dos claro, cosas diferentes, la foto de la Gioconda a la Gioconda, ¿no?
Son claro, dos cosas muy diferentes. claro. Una cosa es para contar y para darle envidia al otro, no sé cómo circula eso en esa locura, y otra cosa es pararte, mirar y decir, mirá Da Vinci, la pucha, ¿no? Qué impresionante. Claro. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Hablando de estos tiempos, me daba por pensar, ¿qué es mejor para un historiador que está todo el tiempo reflexionando sobre lo que pasó? ¿Escribir en tiempos históricos o en tiempos tranquilos? Es decir, para tu tarea, ¿no? Porque digo, imagínate que estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, vos estás viviendo un momento inolvidable, o que estuvieras en las Canarias bajo el volcán en este momento, que estás viviendo un momento extraordinario, pero no es tu momento que sos historiador. ¿Es mejor Claro. ese momento para tu clima o en un momento anodino? Bueno, en la Argentina nunca tenemos momentos tranquilos, o sea que Sí, eso es cierto. es una realidad. Pero sí me pasó estos 2 años de pandemia de estar viviendo un momento único, ¿no? De la sensación de que estás viviendo un momento histórico, que estás con la posibilidad de registrar también lo que está pasando en el mundo en un momento que sabes muy particular y no diría único, pero bastante particular, ¿no? Entonces esa sensación la tuve en 2020, 2021, de vivir a una anomalía muy fuerte, una construcción de diversos paradigmas, de decir salimos mejores, salimos peores, distopías de todo tipo, y fue muy interesante, me gustó, me interesó eso, más que el sensacionalismo y la locura que se tejió en torno a eso, y el aprovechamiento político que se intentó en todos los países del mundo que fue muy lamentable, ¿no? Pero me parecía interesante cómo la humanidad tiene la oportunidad, no quiere decir que lo haga, tiene la oportunidad de reflexionar en esos momentos profundamente, ¿no? Son momentos que invitan a una profunda reflexión, ¿no? Después que eso se haga o no, ya es otra cosa, pero fueron momentos donde hubo muchas oportunidades de pensar y mucha gente que pensó Claro, para adelante, ¿no? Que cómo salíamos, qué pasaba, qué le pasaba al ser humano en situaciones tan extremas como la que estábamos viviendo. claro. Eso me pareció interesante y claramente era consciente como historiador que estaba viviendo un momento histórico, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso llevó a gente a hacer tareas muy heroicas, muy solidarias y también mostró mucha miserabilidad. Si vos tuvieras que sacar un promedio, habiendo ya casi pasado la pandemia, supongamos, ¿terminaste creyendo más o menos en el género humano? Más o menos, más o menos. Hubo cosas que me maravillaron y que sigue siendo la acción solidaria de muchísima gente, ¿no? La Argentina tiene mucha gente muy solidaria, y después, por supuesto, la decepción frente a miserabilidades de denuncias de médicos que vivían en tal casa o a una cajera de un supermercado que le hacían bullying en su departamento, o ese tipo de cosas que también pasaron. Pero sí, en el promedio no sé, al principio yo era más optimista, ¿no? Que salíamos Sí, mejores. Después me fui pinchando un poquito. claro, Pero bueno, es el ser humano y también yo creo que hay un bombardeo de fomento del individualismo muy fuerte, ¿no? Todo el tiempo te están fomentando el sálvate vos y esto es para vos solo. Bueno, todo este fenómeno de redes y de exaltación de lo individual, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos hablando de la foto de la Gioconda es un acto de puro individualismo, ¿no? claro, claro, También es como, es para mí, para mi red, para mi Facebook, para que vean, para que qué sé yo, ¿no? Que claramente esa gente, si supiera lo que le pasa al que lo ve, se sentiría muy defraudada, ¿no? Porque el claro, que ve a ese tipo en esa foto, no le pasa nada, ¿no? Dice, ah, qué claro, grande, qué grosso, mirá, o sea, lo más probable es que le despierte envidia, que es un sentimiento horrible, claro. ¿no? Sí, Y no sí, mucho más que eso, o indiferencia, qué sé yo, sí. ¿no? Pero bueno, hay toda una creencia de que, mirá qué piola que soy la foto que estoy publicando, ¿no? Claro, claro, claro. El año pasado me acuerdo que estábamos más fresquitos con la pandemia, sabíamos menos y terminamos hablando de otras pandemias de la humanidad. Por ejemplo, vos contabas que en la época de Gardel nos tocó la gripe española. Ahora, grosso modo, Felipe, en otras pandemias de la humanidad, la gripe española, la peste negra, etcétera, la humanidad en general ha reaccionado parecido o ha ido cambiando de acuerdo a los siglos y los países y los lugares donde ha caído cada pandemia. Hay un escrito de Tucídides que describe una de las primeras pestes, que es la peste de Atenas
del 430 antes de Cristo, donde el tipo marca 3 momentos de las pandemias. Un primer momento de echarle la culpa a los demás, es decir, esta peste vino de afuera, no es nuestra, y de ahí los nombres, ¿no? que siempre era la peste napolitana desde Inglaterra, la peste inglesa desde Nápoles. Claro, claro. Segundo, una especie de paranoia, ¿no? De nos vamos a morir todos, sálvese quien pueda, actos de profundo egoísmo que narra Tucídides. Y el tercero, la negación, ¿no? A mí ya no me va a pasar nada, eso ya pasó, Claro. ya se terminó, y nunca ocurrió. Y yo creo que es casi una constante cuando uno estudia los desarrollos de las distintas pandemias que hemos vivido a lo largo de la historia. Hay evidentemente un contacto con la muerte que a muchísima gente la torna a los sentimientos más primarios y básicos, ¿no? Que es un fortísimo egoísmo y un sálvese quien pueda, ¿no? A Claro, otra gente, por el contrario, le toca la fibra solidaria y bueno, salvémonos lo más que podamos, ¿no? claro, claro. Y nadie se salva solo, ¿no? Que es una frase que está muy bien para una situación como esta. Eh, Así que yo creo que hay como parámetros comunes en los distintos momentos. En general la humanidad salió mejor en esas otras porque hubo cambios muy profundos, ¿no? De la peste negra va a terminar surgiendo el Renacimiento un Claro. tiempo después, ¿no? Es decir, el fin del feudalismo, del enclaustramiento, de la religión ortodoxa y supersticiosa, de creer en Dios como único centro del universo y empezar a pensar en el hombre. Todo eso pasó después de la peste negra, en esa crisis profunda del siglo XIV que va a derivar en el XV en una renovación total de la cultura, el antropocentrismo, el humanismo, ¿no? En el caso de la gripe española, que como ya hemos contado no era española, ¿no? Sino que era importada de los Estados Unidos, pero que como España no estaba en guerra, era el país que contaba realmente cuántos muertos tenía, quedó como la portadora de la peste. Ahí lo que pasó también fue un cambio muy profundo que se va a percibir particularmente a comienzos de los 20, ¿no? Que es una preocupación por la salud pública, un cambio en los diseños de las ciudades, en la arquitectura, los grandes ventanales, los hospitales con solariums, bueno, todo el modelo Le Corbusier de vivienda. Claro, claro. Así que bueno, y por supuesto un incremento muy fuerte en la investigación científica de medicamentos y demás que va a ser altamente positiva, ¿no? Entonces yo creo que en general hubo después consecuencias positivas y como decíamos en aquella charla, de ninguna manera es que las pestes sean positivas, sino que Claro. dada la peste, uno mira consecuencias posteriores de carácter positivo, ¿no? Te aprovecho y te pongo en apuros porque vos sos historiador, mirás para atrás, te digo, hablando de esto, te tomo como si fueras autor de ciencia ficción o un profeta. ¿Hacia dónde iremos a salir de acá? ¿Haremos otro renacimiento, otro siglo de las luces? ¿Qué Ojalá, podemos mira, sacar de acá? ojalá, no parece por lo que uno está viendo, porque hay un rebrote de modelos muy autoritarios que se están dando particularmente en Europa, ¿no? Sí, Eh, que tienen que ver con que evidentemente a la gente le cae mucho más simpático aquel que dice no use barbijo, no se cuide, no se vacune, no sé, todo eso, que es un discurso muy fuerte hoy día de la ultraderecha en Europa, como en el caso de Hungría, de España y Alemania, incluso que tuvo una elección muy favorable, un partido prácticamente neonazi, ¿no? claro. Así que a mí me preocupa evidentemente eso. A la vez también, como todo tiene dos caras, hemos asistido a una situación única dentro de las pandemias, que es que la vacuna se encontró en el momento, ¿no? Durante el desarrollo de la pandemia. Esto nunca había ocurrido, ¿no? Siempre la solución venía después. Acá afortunadamente se encontró, se aceleraron los tiempos, para que la vacuna comience a funcionar durante la pandemia y salvara, como sabemos, miles de millones de vidas, ¿no? Sin duda. El año pasado, cuando tuvimos esta misma charla, fue una charla histórica, pues fue nuestra primera charla en pandemia en videollamada, ¿no? Sí, Y fue muy bonito porque presentamos un libro que es muy querido, porque acá está el sí, Gardel. tal cual. Cuando nosotros iniciamos la charla estaba saliendo en ese momento,
Sí. Una que yo te decía, es tremendo porque se unen dos marcas, Piña y Gardel, dos tipos muy populares. Ese era, insisto, el momento de la salida del libro. Pasó un año, contame, cómo fue recibiendo la gente, qué te fueron Bueno, diciendo. primero Nobleza Obliga, siempre me gusta recordar que vos fuiste el que me incentivaste para que publicara la Sí, biografía de Gardel. Una vez estando en la radio me dijiste tenés que escribir sobre Gardel y te hice caso. sí, Y bueno, bien, la verdad que el libro ha tenido un gran recorrido, se ha publicado en varios países de América Latina, se está publicando en este momento en México y España. oh, Eh, acabamos de firmar con Amazon para hacer la serie. qué bueno. Así que muy contento con Gardel. Y además, bueno, ya para mí llegó para quedarse en mi vida, ¿no? Gardel está como muy presente, lo escucho casi necesariamente. Y bueno, creo que por supuesto después que te pasa, ¿no? Cuando después de que publicas un libro, seguís aprendiendo y seguís encontrando cosas sobre un personaje me parece a mí infinito como es Gardel, ¿no? Pero además, yo ya me imagino la serie es espectacular porque empiezan a desfilar al lado de Gardel desde tipos como Caruso, qué sé yo, Claro, después cuando se va a Europa, príncipes de todo, y acá tenés desde el Pulpo Chaplin. Leguizamo, qué sé yo, de todo, pero hasta lo podés poner a Piazzolla chiquito, ¿no? Si Sí, querés. claro, le puedes poner a Chaplin, A Chaplin, a claro, García pero Lorca. digo, me imagino que debe ser una serie de época con mucho presupuesto, ¿no? Sí, Con sí, sí, guita, la con verdad que sí, plata. la están planteando a muy alto nivel. Bueno, estamos ahí charlando, yo también estoy como consultor histórico de la serie, estamos recién empezando a plantearla y para mí, bueno, es una enorme emoción y muy lindo ver tu libro plasmado, ¿no? ¿Qué te parece? Así que muy, muy contento y muy emocionado con que esto haya pasado y bueno, que el libro haya gustado. Y evidentemente hubo muchas propuestas, esta fue la más seria, pero a lo que voy es que evidentemente cuando yo lo escribí, también lo pensé mucho cinematográficamente, porque la verdad que la vida de Carlitos es una película, ¿no? Mm, Entonces es como me gustaba describirlo de una manera visual también en el libro, ¿no? Lo que le estaba pasando, lo que estaba sintiendo, y que la gente se pudiera hacer una reconstrucción de época, por eso le di tanta importancia al contexto, porque evidentemente Gardel no nació un repollo, sino que era claro, un claro producto de su época, ¿no? claro, claro. Le pasó lo que le pasaba a todo el mundo, él hizo canciones para la Primera Guerra, y habló de la crisis, bueno, estaba inmerso en aquel mundo tan particular, del cual fue un testigo privilegiado, porque conoció a gente muy interesante, estuvo en lugares muy interesantes, un tipo y bueno, ahí tenés un ejemplo, un tipo que tenía muy buena escucha, le gustaba mucho escuchar, él Claro. decía que no había estudiado en la universidad, pero que tenía la universidad de los cafés, ¿no? De tanto sabio de café. Claro, A él le gustaba esa cultura de la escucha, ¿no? Que por claro. supuesto la gente que se juntaba con él lo quería escuchar a él también. Pero bueno, encontrarse con Pirandello, encontrarse con Benavente, encontrarse con Claro. García Lorca, era gente para escuchar, por supuesto, ¿no? No, pero y además podés terminar en un rubro muy popular porque podés terminar ligando al fútbol en España, ¿no? Sí, claro, totalmente con el Barça, del cual Claro, era nada menos. y Samitier y Zamora y estos personajes que fueron sus amigos, en aquella Barcelona tan interesante, ¿no? Tan rica culturalmente, ¿no? Que aparte él elige como base, porque él de Barcelona tenía claro que iba a poder expandirse a Europa, y de Barcelona es donde él consigue el contacto para luego ir a Estados Unidos, ¿no? Así que él quiere muchísimo a la tercera ciudad del tango, como le decían a Barcelona en aquel momento, ¿no? Claro. Contame por qué terminás en Amazon, porque hoy el streaming es muy potente, tenés grandes marcas, tenés Netflix, tenés HBO, tenés Paramount, tenés Disney. Te pregunto, porque por ejemplo, yo ya le he Sí, entrevistado un par de veces a María Dueñas. María Dueñas hizo El tiempo entre costura en Netflix, pero La templanza actualmente está en Amazon, como sí, vos. ¿Por sí. qué Amazon te convenció más que las No, otras? eso tiene que ver ya con mi agente, no tiene tanto que ver Ah, con las claro, habilidades personales, que tiene que ver con el querido Willy Javelson, que está muy abocado al tema series, que arrancó, como todos sabemos, un gran agente literario que ahora se está dedicando fundamentalmente a series, y fue la propuesta que
él vio como más seria, que así me lo transmitió, y me pareció efectivamente que era la más respetuosa, y por eso terminamos eligiendo Amazon, ¿no? Claro, y aparte, si la serie sale buena, va a terminar explotando tu libro en el mundo, ¿no? Porque siempre Bueno, sucede así. ojalá que sí, ojalá que sí. Yo creo que ya de por sí, para mí, el hecho de que la gente lo pueda ver y que lo pueda disfrutar y volverlo a ver no sabemos quién será Carlitos, pero volverlo, bueno, que sobre todo que se hable de Gardel en el mundo, que me parece que también es un objetivo del libro, ¿no? Que recuperemos a un personaje tan lindo, tan querible, ¿no? Claro. Y además hay que encontrar al Gardel, ¿no? ¿Vos tenés alguien en la cabeza para sugerir o no? ¿O no? No, estamos ahí viendo, la verdad que no me cuesta mucho decir, están pensando en hacer un casting de alguien, como pasó con otros personajes, ¿no? Que vieron con personas muy parecidas y de talento. La Argentina, viste que es un lugar de tantos talentos en el Claro. mundo artístico que yo creo que es muy probable que se encuentre una persona con características físicas y que además tenga la capacidad actoral y vocal para hacerlo. Así que hay esperanzas en ese sentido. Claro, claro. De los otros libros a ver, yo los tengo todos, pero por ejemplo, uno de los que más, me acuerdo ¿te acordás del de Mariano Moreno, que Sí, lo claro. presentaste en La vida por Mendoza? la patria. Quiero mostrar el de Belgrano, porque vos, el de Belgrano, después hiciste otra edición, ¿no es cierto? El de Sí, que Belgrano, es la misma claro, es yo. la misma, pero ¿y por qué La misma, Belgrano pero sí? no, porque era el aniversario, eh, el bicentenario de la muerte, y nos pareció lindo cambiar la tapa y hacer un refresh, simplemente de la forma, porque yo aclaré mucho a la gente que no era otro libro, para que nadie se ensartara ni comprara algo que no Claro, correspondía. Pero la verdad que estaba bueno reforzar esa cuestión y volver a homenajear a Belgrano, uno de los personajes que creo que a los dos nos encanta y claro. admira profundamente, ¿no? Alguien que merece un lugar mucho más importante del que tiene en la historia argentina. Sí, sí, porque por ahí uno lo pone como de los Libertadores, pero uno lo puede poner, por ejemplo, al lado de Sarmiento como gran impulsor de la educación, como feminista, como primer economista. Vos Bueno, lo decías sí, también, ¿no? sí, sí, y yo creo que lo pongo antes que Sarmiento en el sentido cronológico, porque Claro, claro, fue el primero que impulsó la educación popular, ¿no? El primero que hace una ley un proyecto de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado en épocas virreinales, que por supuesto no tiene ninguna receptividad a eso que él plantea, pero que queda como un antecedente extraordinario. El primero que habló de ecología, ¿no? De cuidado del medio ambiente, de no contaminar los ríos, de la rotación de los cultivos, del peligro del monocultivo, de la promoción de la industria, como bien decís, de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? De las cuestiones de género. Un tipo realmente, un adelantado a su tiempo, ¿no? Una persona que estaba a destiempo con los problemas que esto trae, ¿no? claro. A veces digo en las charlas una especie de Beethoven de la historia, en estas cosas que le pasan a los genios que no son comprendidos e incluso hasta son maltratados en su tiempo. Claro, claro. Me gusta recordar la anécdota de Beethoven con su quinta sinfonía, que fue insultado y le tiraron cosas y todo, y estaba estrenando una de las obras más extraordinarias de la música mundial, ¿no? Pero en De la ese historia. momento parecía una música escandalosa, según decía la crítica, ¿no? Bueno, hay un paralelo con Belgrano, vos lo contás bien, Belgrano muere olvidado prácticamente Sí. casi sin una crónica periodística, ¿no? Sí, sí, claramente, la pobreza total, olvidado, en medio de un caos nacional, el día de los tres gobernadores, y recién al año siguiente le harán un homenaje, ¿no? Claro, Pero sí, no le pagaron lo que le debían, porque el pobre viene a morir en esos meses que van de enero a junio, viene a morir a su casa natal y reclama que le paguen 16.000 pesos, que era una fortuna, que le debían de sueldos que él no cobraba porque siempre esperaba que le pagaran primero a sus soldados. Y bueno, lo pide aunque sea para pagarle al médico, al que le tiene que pagar, como todos sabemos, con su reloj, ¿no? En un final a lo Mozart, ¿no? Muy claro, triste, muy triste, muy de soledad, muy de que su hermano tiene que
hacer la lápida con el mármol de una cómoda, ¿no? Porque no hay plata para la lápida. Así que sí, es una enorme injusticia, básicamente. Y una anécdota que vos contás que hoy parece absolutamente impensable cuando él, incluso que ya no boyaba, no tenía una época esplendorosa en materia económica, dona cosas que había ganado en sus campañas como militar para escuelas, ¿no? Eso, 40.000 pesos. claro, un gran ejemplo. Eran más o menos unos 4 millones de dólares de hoy. Y además era un dinero que era para él, era un premio Claro, personal. claro. Era un dinero que le habían dado por las victorias de Salta y Tucumán, y él lo dona íntegramente para la construcción de escuelas. Es interesante lo de íntegramente, porque él tenía perfectamente el derecho de guardarse 20.000 y donar 20.000, porque estaba en la miseria, ¿no? Claro. Y sin embargo lo dona enteramente, y lamentablemente esas escuelas no se van a hacer con ese dinero. Él va a morir sin ver una sola de esas escuelas, que eran 4, hechas. La última escuela de ese donativo belgraniano se va a construir en 2005, fíjate vos, Claro, ¿no? claro, Una donación de 1813, ¿no? claro, claro. Y además, viendo tu libro, porque todos hablamos y lo vemos siempre en las estampas de militar y el tipo que hizo la bandera y el general Belgrano, pero terminás entendiendo que fue mucho más importante como intelectual, como creador, como impulsor de cosas, que Sí, como militar, ¿no es cierto? Es sí, tremenda la obra que él hace fuera de su carrera militar. sí, que de todas maneras no es nada despreciable su carrera militar, porque si vos Sí, pensás en el éxodo, que es una operación militar, ¿no? Es una retirada exitosa que deja a los españoles tierra arrasada y que provoca muchas bajas en el ejército español cuando llegan, después de atravesar la Puna, a abastecerse en el valle, en Jujuy. Las victorias, grandes victorias de Tucumán y Salta, ¿no? No son poca cosa, pero ciertamente para mí su valor máximo tiene que ver con el intelectual, ¿no? Con el hombre que plantea un modelo de país que podríamos tomar y aplicar, ¿no? Está listo para usar, preta por ter, podemos claro, decir, donde habla de todo, donde se ocupa de todo, fue un gran promotor de la vacuna, por ejemplo, ¿no? claro, por ejemplo, claro. Acompañando al padre Segurola, que fue un pionero de la vacunación en nuestro país. Él obligó a vacunarse a todo el ejército del norte, y donde iba llevaba la vacuna, ¿no? Así que hasta eso, ¿no? Una persona tremendamente avanzada para la época, un gran católico, un católico, digamos, progresista, porque a la vez impulsaba la educación racional y la educación experimental, y que entendía también, en una carta maravillosa que le manda a San Martín, eh, la importancia de un elemento de cohesión como la religión para un ejército tan compuesto de tan diversas partes, como era, Claro. por ejemplo, el ejército del norte o el ejército de los Andes. Así se lo hace saber a San Martín, que era una persona católica, pero no fanática ni muy practicante, y le Claro. dice que le convenía la religión como un elemento de cohesión, ¿no? También. Ahora, vos lo hablábamos la otra vez cuando decíamos que vos tenés el libro de San Martín, el libro de Belgrano, el libro de Gardel, por ejemplo, tres grandes íconos de la Argentina. ¿Hay alguno de los tres libros que le haya ganado al otro en interés de la gente? Digamos, algún personaje que vos sientas que para el lector argentino es más copado que los otros. Bueno, el de San Martín fue un libro que a la gente le gustó mucho, y que sorprendió mucho, porque evidentemente tiene una imagen de San Martín muy icónica, muy del que cruzó los Andes, muy del de San Lorenzo. Claro, acá lo eh, quiero mostrar que, y ahí aparecen muchas cosas, no novedosas, por supuesto, sí, sino que la gente no conocía. El San Martín político, el San Martín exiliado, el San Martín lector, el San Martín amante de la música, el San Martín que conoce a Balzac, a Víctor Hugo, claro, a todos esos personajes en París, a eh, Verdi. a Verdi, ¿no? Bueno, toda esa cosa tan interesante que a mí me parece que el libro aporta, para tener una imagen total de un personaje maravilloso como fue San Martín, ¿no? El lado humano, la cuestión de... Por eso la voz del gran jefe, ¿no? Porque a mí me gustaba, eh, que la gente lo conozca, que la gente lo escuche, ¿no? Claro, Por eso hay mucho texto de él en el libro,
dejarlo hablar, ¿no? De que la gente sepa que además de ser un genio militar, era un tipo muy pensante, con una capacidad de reflexión altísima, ¿no? Ujú. Todos estos libros, bueno, vos tenés una larga producción, además de estos que estamos hablando, porque son los que hemos presentado todos estos años, pero de toda tu producción, ¿algunos se han ido quedando sin stock o todos se Eh, han ido renovando? es, es un ¿Cuál? problema. Por Aprovechamos eso, para decirle a la gente del planeta que reedite. Sí, claro. sí, hay algunos que se han quedado sin stock y que la verdad que la gente siempre se queja en las redes de que no los consigue o que hay que... Así que le decimos acá a los muchachos del planeta que reediten. Claro, Aprovechamos. ya que estamos en el ciclo. Totalmente, sí, No, porque absolutamente. yo lo he visto por ahí, los ves en la librería, pero quiero también lo aprovecho para decirle a la gente, en tu sitio del historiador, que está Sí, la posibilidad de comprar los libros, me llamó la atención viéndolo, que muchos decían sin stock, incluso el de San Martín, ¿puede ser? exactamente. Sí, por eso estamos ahí luchando para que reediten. Así que sí, vamos a recordar en esta ocasión. Sí, porque la verdad que es una pena porque la gente los quiere leer y a veces no se consiguen. Así que vamos a insistir en la reedición. Ahora, el libro que estás haciendo ahora, ¿para cuándo lo tenés pensado, el Para el nuevo? año que viene, para la Feria del Libro del año que viene, saldrá marzo, abril. Es un libro sobre las calles, Claro, que bueno, que me encanta hacer. No es un diccionario de calles, sino que más bien un libro temático, donde voy agrupando por temas la calle, ¿no? Las calles vinculadas a los músicos, a los rockeros, a los tangueros, las calles vinculadas a los científicos, a las científicas, a maestros, a inventores, bueno, y a la vez va a tener un índice analítico porque todo el mundo va a querer saber rápidamente claro. el origen de su calle, pero bueno, me está divirtiendo mucho hacerlo porque tiene esa cosa. Y pues bueno, en sí arranca el libro con la historia de las calles de Buenos Aires en torno a esta disputa política que es la calle, ¿no? Los cambios de nombre. Claro, Por claro. ejemplo, la avenida Rivadavia se llamaba Facundo Quiroga en la época de Mirá Rosas, vos, qué ¿no? bueno. Y así hemos tenido la avenida Perón, que pasó a ser Libertad, o que pasó a ser otra cosa, Avenida del Trabajo, qué sé yo, ¿no? Y esos cambios que, viste, como el caso de la calle Canning en Buenos Aires, que era Scalabrini Ortiz, después pasó a ser Canning y después volvió a ser Scalabrini Ortiz, ¿no? Y así miles de calles que fueron cambiando de nombre según las circunstancias políticas de cada momento, ¿no? ¿Hay alguna calle que se llame Facundo Quiroga? Hay una calle que se llama Facundo Quiroga, pero es una calle sin casas. Mirá Es vos. una calle oculta, diría yo, porque va por atrás de Canal 7, Mirá vos. del viejo ATC, arranca en Libertador y es una calle de circulación vehicular. Así que casi es una calle de compromiso que no tiene, nadie vive en la calle de Facundo Quiroga, por ejemplo, ¿no? En Y- cambio, Sarmiento está sobre representado, tiene como 5 calles Sarmiento. Claro, claro. Y bueno, es interesante esa nomenclatura que la mayoría se hizo en el año 1893 y que no fue demasiado modificada a lo largo de los siglos, ¿no? Sí hubo, por supuesto, incorporaciones interesantes como todo el barrio de Puerto Madero, que son mujeres, ¿no? Claro, claro. Y algunas cosas que se fueron agregando después y hemos, en los últimos, yo diría, 15, 20 años, hubo incorporación de gente, de víctimas de la dictadura, particularmente en plazoletas o pasajes como los padres palotinos o las monjas francesas, etcétera, ¿no? Ujú. Pero, a ver, lo que abarcás es solamente las calles de la capital federal. Sí, lo que pasa es que yo aclaro ahí que muchas calles se repiten en muchos Claro, lugares del país, así que, porque era muy difícil abarcar todo el país y está el claro, proyecto de ampliarlo, pero bueno, muchas calles que van a encontrar acá están repetidas en muchos lugares del país, claro, así que claro. esa es la idea, ¿no? Lo que pasa es que si te fueras ya a la provincia de Buenos Aires, es infinito el trabajo, ¿no? Es infinito y sí, es igual que en cada una de las provincias, porque por supuesto que hay calles en las provincias que tienen que ver con personajes, con toda lógica, con personajes locales también. Así que Claro, cuando planteamos esto era en 50 tomos, más o menos. claro, claro.
Así que arrancamos por acá, que es un poco también hablar, porque es cierto que hay mucha representación general de la historia argentina en el callejero porteño, ¿no? Claro, claro. Y hay calles, Felipe, por ejemplo, porque la mayoría son o presidentes, gobernadores, políticos, Militares. generales, pero digamos la representación artística, cultural, o escritores, o Sí, músicos como Gardel, u obras, sí, hay. hay no tantas, pero hay. Hay barrios curiosos en la capital, por ejemplo, el barrio de Villaluro es un barrio dedicado sus calles a autores y a compositores musicales. Tenés Mozart, tenés Virgilio, tenés Homero, Ajá. tenés poetas griegos, latinos, compositores musicales. Eso es interesante. Después hay otro sector donde hay inventores, como Volta, Edison y demás. Y después hay como unas zonificaciones, ¿no? Por ejemplo, el barrio de Almagro está fundamentalmente marcado por congresales de Tucumán, una parte en Almagro y otra parte en Palermo, donde están todos los congresales de Tucumán. El barrio de Villa Crespo están los conquistadores, ¿no? Fundadores de ciudades, conquistadores y así. Así que hay una especie de zonificación, de especialización por rubros y por barrios, ¿no? Y hay calles con nombres de obras que hacen a la nacionalidad, por ejemplo, como decimos, una calle que se llama Facundo Martín Fierro o el Aleph por Hay Borges. calles que hablan de obras literarias, hay varias calles dedicadas a autores, hay una calle Cortázar, hay una calle Borges, hay una calle Lugones, ¿no? Faltan, por supuesto, ¿no? Yo también ahí invito a que se complete eso. Claro, Este, y hay una ley en Buenos Aires que solamente se puede homenajear a una persona 10 años después de su muerte, ¿no? claro, Por ejemplo, por eso no hay una calle Spinetta que se está pidiendo, ahora se cumple el 10º aniversario, así que ya claro, estamos en claro. condiciones de la calle Iberá, donde estaba su casa, ponerle a Luis Alberto Spinetta. Mm. Eh, yo creo que sería injusto decir que no hay, pero para mí insuficientes, ¿no? Hay un exceso de militares, y hay muy poco de poetas, escritores y escritoras, ¿no? Claro, Dentro del callejero porteño. porque además de calles también tenés esquinas, qué sé yo, San Juan Sí, y Boedo Antiguo, qué sé yo, empezás a tener zonas y que se va juntando el nombre de la calle con momentos, ¿no? claro, porque la misma calle en sí misma tiene su historia, ¿no? No es solamente qué representa el nombre de la calle, bueno, la calle Florida, que es una batalla, por ejemplo, pero la calle Florida es la historia de la calle Florida, ¿no? La Avenida de Mayo tiene una historia tremenda, ¿no? Claro, El nombre es explícito, ¿eh? No hace falta explicar mucho del nombre de la calle, de la Revolución de Mayo, pero todo lo que pasó en la Avenida de Mayo, ¿no? El Tortoni, el claro, Teatro Avenida, el Hotel Castelar, el tránsito por ahí de García Lorca, la Peña del Tortoni, la calle que unía el Congreso con la Casa Rosada, ¿no? Bueno, claro, todas esas cosas que hablan además, y eso también está en el libro, de la historia de la calle Corrientes, ¿no? Imagínate claro, obvio, la historia de la calle Corrientes, que es alucinante, ¿no? Eh, claro. Así que sí, eso también está. Claro, porque ¿cómo contás la historia de la calle de Avenida de Mayo sin hablar de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Claro, la Plaza de Mayo, que bueno, es en sí mismo un poco un resumen de la historia argentina, de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Claro. Absolutamente. Y supongo que en algún momento hasta podés hacer después la historia de los monumentos y las plazas, pero seguramente que los monumentos van a estar todos repetidos, cosas que ya dijiste en las calles, ¿no es cierto? No va a No, haber no, ningún sí, monumento sí, que no tenga calles. claro, claro, exactamente. Los monumentos en general son personas que tienen su calle, ¿no? Y bueno, Buenos Aires tiene una cantidad de monumentos impresionantes y muy lindos, obras artísticas, que están bastante ocultos. La gente no se para a mirar los monumentos, ¿no? Hay monumentos muy interesantes. Por ejemplo, el Pensador de Rodin está ahí, oculto prácticamente en el Claro, Congreso, ¿no? No mucha gente sabe que es una obra magnífica de un gran escultor que está ahí perdida en claro, plena plaza del Congreso, ¿no? claro, El monumento a Moreno está muy, muy escondido porque está dentro de un ombú, así que no se lo ve a Moreno, por ejemplo. claro, Y el monumento a Dorrego está oculto, digamos, porque está en una esquina muy angosta,
de la calle Suipacha y Viamonte, donde está la oficina de rentas, y donde no hay perspectiva para ver un monumento muy grande, que la gente pasa sin saber que hay un monumento ahí prácticamente. En cambio, el de Lavalle, que es el fusilador de Dorrego, está en la esquina del Teatro Colón, en el medio de la calle. O sea que si claro, no lo ves a Lavalle, te lo llevas puesto, tenés que verlo. claro. ¿Y Hay una diferencia de ubicación de los personajes también, ¿no? y hay calles con nombres de deportistas o Sí, futbolistas? sí, sí, hay pocas, pero hay calles con nombre de futbolistas, de algunas otras disciplinas también, de automovilistas. Sí, hay calles también que representan el deporte, pero muy pocas, ¿eh? Para lo que es el total, que deben ser hay 2000 y pico de calles, de las cuales unas 800 son referencias históricas, y hay muy pocas calles que hablen del deporte, muy poquitas. Es imposible ver hacia futuro, ¿no? Ahora, que no haya una calle Maradona, una calle Messi. Claro, sí, por Claro, supuesto. Maradona, bueno, hay que esperar sí, ahora 9 años más o menos para que pueda haber una calle Maradona, ¿no? claro. Sí puede haber, por ejemplo, plazoleta o puede haber túneles. Por ejemplo, lo que hay en Pero, Buenos Aires, hoy en día hay túneles que pasan por debajo de las vías del ferrocarril, que tienen nombre, hay un túnel Spinetta, hay un pero, túnel Gilda, hay un túnel Jorge Gisburg. O sea, gente de muerte más reciente que ha sido homenajeada con ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son túneles, plazoletas, pero no calles. claro. ¿Y alguna vez habrá, años después, alguna calle que se llame Papa Francisco? Pero ¿hay calles de curas? Muchísimas, muchísimas No. calles de cura, sí, muchas calles de cura, fundamentalmente de curas vinculados a lo militar, Ujú, capellanes militares y ese tipo de cosas, y después sí hay calles de sacerdotes jesuitas y ese tipo de cosas, ¿no? ujú. Te hago la última, pues se nos está acabando el tiempo. Esto me lleva a otra cosa que es una polémica actual, pero me gustaría conocer tu opinión. Porque después de los billetes con los animalitos que se lanzaron, que a mí me resultaba muy simpática, pues nos evitaba cualquier tipo de discusión, surgió la polémica con este nuevo gobierno de volver a poner los próceres y rescatar a, bueno, gente de ese tipo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gusta ver a los próceres en los billetes o A mí no? me gusta, a mí me gusta, sí, me gusta, me parece que es un lindo homenaje. Incorporaría gente, por supuesto, creo que está bueno que haya un billete Güemes, un billete Favaloro, ¿no? De gente que es indiscutible para mí, que no tiene por qué generar polémica y que es una manera de homenajearlo. Lo que pasa es que, bueno, está el tema de la devaluación después, ¿no? Claro, Fíjate cuánto terminó valiendo San Martín, pobre, que claro, nada, ya no existe más, ya es una moneda, ¿no? No hay billete con la cara de San Martín en este momento. claro, Y que también ese es un tema, ¿no? De hasta qué punto en un país con los problemas económicos que tenemos, un billete es un homenaje, ¿no? claro. Y además, como decíamos al principio de la charla, ¿hasta qué punto este tipo de cosas que deberían unirnos es posible ponerlo como debate y lugar de encuentro? Yo creo que no hay posibilidad de que nos encontremos ni siquiera en torno a los próceres, ¿no? y, en torno, y en torno a los billetes. Sí, sí, bueno, pero me parece que el Estado tiene que dar el ejemplo y poner a gente indiscutible. Me parece que Favaloro no debería abrir ninguna grieta, Favaloro, ¿no? Claro, Es un indiscutible. Me parece que debería. De hecho, se va a hacer la serie ahora sobre la vida de Favaloro. mira vos. Me parece súper interesante, ¿no? Como mendocino yo te diría otro indiscutible, un Quino, por ejemplo, ¿ah? Un Quino, por supuesto. ¿Quién puede discutir a Quino, no? Me parece que es un indiscutible. Imagínate qué hermoso un billete con Mafalda, ¿no? Sería hermoso. Claro, Y claro. sería Sí, pionero, claro, ¿no? Porque claro, esta idea tan solemne de que solamente tiene que haber gente de estatua en los billetes, me parece que no tiene sentido, ¿no? ¿Qué persona hizo más por la cultura gráfica argentina que Quino, ¿no? O claro. sea, hay un antes y un después de este personaje tan querido que tuve la suerte de conocer, como sabes, y de convivir en el mismo edificio con él durante 2 años, y Sí, una amistad preciosa. Y solamente cuento esto que es muy lindo, que él me invitaba a tomar la leche a su casa con su mujer, y un día lo acompañé a comprar el Citroën, a la juguetería de la esquina, que se llamaba Cachabacha, que quedaba en Medrano y Bartolomé Mitre. Fuimos juntos a comprar el autito de juguete Citroën que sirvió para modelo del Citroën de la familia. Así que qué tengo bárbaro. hermosos recuerdos del querido Joaquín.
Sí, maravillosa la idea del billete Kino. Hay que darle esta charla a las autoridades. Vamos a aprovechar que en la Sí, Casa de la Moneda hay otro mendocino, un primo mío, el Rolo Gabrieli, a ver dale, que él lo promueva. dale, me parece hermoso. Billete de Mafalda me parece hermoso. Sería bárbaro. Algunos Felipe, algunos se van a enojar, pero bueno, no hay problema. ¿quién se puede enojar con Kino? La verdad que hay que ser, sí. Sí, no, digo, bueno, hermosa charla como siempre, Felipe, ojalá que el año que viene podamos hacerla acá con la gente, poder recuperar el estadio para vos, sin pandemia, con presencialidad, con tu libro nuevo y bueno, poder juntarnos y brindar con algún vinito mendocino. Como siempre. Bueno, Andrés, la verdad que un placer, como siempre, la pasé genial. Y bueno, qué lindo poder charlar así de estas cosas profundas de nosotros. Que nos Te mando gustan, así que un abrazo enorme. gran abrazo, Felipe, hasta otro momento. Nos Chau. estamos viendo.